Doy una fraternal bienvenida a todos ustedes hoy en esta noche en que tendremos la oportunidad de disfrutar de la exposición de nuestra hermana Rosalía Hampshire, que está relacionada con el tema de la pureza, que son de las meditaciones o las indicaciones que los maestros daban a los diferentes aspirantes al discipulado, particularmente al señor Sinet y de manera especial, en términos generales, eh, a través de sus cartas, el maestro KH en su relación con epistolar con el señor Sinet, precisamente. Así que, sin más, muchas gracias, Rosy, por aceptar la invitación y colaborar con estos trabajos de la Logia Blavatsky. Bienvenida y adelante con tu exposición. Gracias, muchas gracias, querido Enrique. Bueno, pues queridos hermanos, buenas noches. Muchas gracias nuevamente, Enrique, por invitarme a este espacio de nuestros estudios de la Logia Blavatsky con los temas que vemos semana a semana de las meditaciones diarias, que son los extractos de las cartas de los maestros de sabiduría. Hoy por hoy, hermanos, bueno, pues vamos a reflexionar sobre la enseñanza de los días 25 al 31 del mes de mayo y que se titula Pureza. Con respecto a la primera frase del día 25 de mayo, que vamos a ver, bueno, pues parece ser que el señor Alfred Sinet, quien recibió estas enseñanzas por parte del maestro KH, se halló en cierto modo en un momento pues agobiado ante su maestro, ya que debido a situaciones familiares que le fueron prioritarias, le impidieron volver, bueno, más bien poder atender las enseñanzas teosóficas del maestro por más o menos casi un año. Y a lo que el maestro le respondió precisamente con la frase que vamos a leer. Día 25, y dice así: ¿te parece poco que el año pasado hayas estado dedicado únicamente a tus deberes familiares? Bien, pero ¿qué mejor causa de recompensa, qué mejor disciplina que el cumplimiento del deber día a día y hora a hora? Bueno, hermanos, pues en esta primera frase del día 25 podría mencionar un ejemplo que la servidora de ustedes ha considerado de gran importancia, y es el siguiente. El hecho de trabajar, servir y apoyar a nuestros seres más cercanos, que son nuestros familiares, es también parte del trabajo teosófico y una de las más importantes, diría yo, ¿no? Y tal como el maestro KH lo explica con anterioridad, bueno, pues esta acción está estrechamente ligada con nuestra pureza de intención, nuestra pureza de corazón, nuestro compromiso por el bien de los seres, sobre todo los más cercanos, que kármicamente en nuestra presente encarnación nos ha tocado vivir a su lado y que indiscutiblemente, bueno, pues es una muy importante labor. Y bueno, pues aquí vemos que hay varias formas de cómo podemos atender en estos deberes de la familia. Y bueno, pues que el apoyo con nuestros padres, con nuestros abuelos, pues siempre va a ser muy importante. Inclusive nuestro deber amoroso con familiares discapacitados, desafortunados, sin ceder a ningún tipo de renuncia, pues ahí nos tiene, ¿verdad? Siempre en apoyo. Inclusive, pues aquí vemos estas imágenes, ¿no? Sobre todo, hermanos, que el hecho de trabajar, de servir y de apoyar a nuestros seres más cercanos, que son nuestros familiares, es también parte de este trabajo teosófico y uno de los más importantes. Y bueno, pues tal y como el maestro Cache lo explica, pues es importante tener nosotros esta conciencia de que pues esta pureza de intención es de corazón y es un compromiso por el bien de todos ellos. Ajá. Sobre todo porque en esta encarnación pues nos ha tocado vivir al lado de ellos y que indiscutiblemente es una muy importante labor. Podemos ver aquí, como ustedes ven en estos ejemplos de trabajo familiar,
que es muy importante y del que precisamente nos habla el maestro. Ajá. Y bueno, pues hoy día hay miles de personas, hermanos, que inclusive sin ser miembros de la Sociedad Teosófica, bueno, cuidan, guían y sirven a cada uno de sus seres queridos, brindándoles enorme apoyo, sobre todo en muchísimos casos, ajá. Por ejemplo, de madres solteras, inclusive, o hasta padres igualmente solteros, bueno, y con hijos que inclusive padecen enfermedades graves, terminales y enfermedades cerebrales. Asimismo, en la actualidad, lamentablemente, hermanos, también hay miles de padres que abandonan a sus hijos bebés enfermos y hasta sanos, incluso en cajas de cartón, recién nacidos, con o sin defectos físicos y mentales, para deslindarse de tal deber y responsabilidad. Pocos en verdad, yo considero que son héroes verdaderos e inclusive heroínas que asumen tal y tremenda responsabilidad familiar, sobre todo cuando son casos de enfermedades congénitas que son dolorosas e incurables. Hay un caso especial que incluso compartí en el grupo de logia de una película de la vida real y que a este punto del deber teosófico, bueno, pues nos ilustra de una manera muy, muy enriquecedora y del cual les voy a compartir el link al final de la exposición. Y bueno, pues yo creo y considero, hermanos, que el deber legítimo que debemos honradamente de realizar, ahora sí que, pues con total sinceridad, sin mácula, es decir, sin un solo punto de mancha egoísta, por más pequeña que sea para la familia e incluso amigos, compañeros, conocidos y desconocidos, debemos pensar únicamente en el bien común. Ajá. Entonces estaremos pues más perceptivos de seguir de modo más genuino las enseñanzas que los maestros nos instan a continuar. Cada acción de ayuda, hermanos, y servicio del ser humano en todo nivel y grado, bueno, pues nos compete, ajá, porque es deber nuestro y un compromiso de vida que aunque nos aleja un determinado tiempo de nuestros estudios, tal y como en el caso del señor Sinet, por algún asunto o deber familiar que se le suscitó, no nos exime de seguir nuestro camino teosófico y, en definitiva, porque en esos momentos que estuviésemos lejos de la mejor de la enseñanza, nunca en realidad dejaríamos de estar actuando y cumpliendo ese deber. El hecho de saber que tenemos a nuestro cuidado familiares cercanos, sanos, como también los casos de familiares enfermos, debemos hacer conciencia, es decir, que nos demos cuenta de que como padres, hermanos e hijos igualmente, es nuestro deber imperante apoyarlos física, moral y económicamente a veces, ya que kármicamente estamos unidos a ellos en esta vida y más debido a que existe una razón kármica que nos ha unido a ellos en esta encarnación, pero desconocida o por desconocida que sea para nosotros. Eso no importa. Y con respecto de algún padecimiento o enfermedad, en el caso de alguno de ellos, bueno, pues sabiendo de antemano que tendremos ahora sí que muy poquito tiempo libre para nuestra propia diversión y descanso, el hecho de afrontarlo con valor, renunciando incluso a ese mismo tiempo libre que ni tampoco tendríamos con un familiar sano, bueno, pues nos ayuda a desprendernos de una pequeña parte de nuestro egoísmo y que es nuestro egoísmo propio para realizar un deber teosófico genuino e incondicional. Dice el maestro KH que es así como esto, más que un peso en nuestra vida, se convierte en un deber. Y ese deber es un desafío indiscutible que debemos llevar a cabo. Todo deber familiar es una óptima causa para servir y sobre todo que qué mejor desafío que la diaria realización del deber familiar, porque el hombre o la mujer están colocados por karma en ese medio precisamente, como dicen los maestros, de pequeños deberes ordinarios de sacrificio, como así claramente pues nos lo está indicando y se lo indicó al señor Sinet, sobre todo llevando consigo la atención amorosa a esta causa por medio de fiel cumplimiento de ese deber,
porque así se vigorizará en mayor medida nuestra fortaleza, el sacrificio y la caridad por toda la humanidad, y porque así lo dice igualmente el maestro. Es el mejor sendero hacia la iluminación, por la que se lucha, que la diaria conquista de sí mismo. Así nos lo dice el maestro. Es el mejor sendero hacia la iluminación por la que se lucha, que la diaria conquista de sí mismo. La perseverancia, a pesar de la falta de un progreso psíquico visible, el aguantar la mala fortuna con esa serena fortaleza que la convierte en una ventaja espiritual. Palabras del maestro Cach. Y así como nuestro deber con la familia, hermanos, y como también a aquellos que no son consanguíneos, pero que como humanidad también son nuestros hermanos, recordé una anécdota que me fue compartida al respecto de esto. Una ocasión, hermanos, preguntó un hermano lo siguiente, en este figurativo y simbólico ejemplo. Vamos con la que sigue. Sí se ve la 4, ¿verdad? Bueno, dice así, imaginemos, hermanos, que nos encontramos realizando una cotidiana actividad que realizamos todos los días, como por ejemplo, preparando alimentos para personas de bajos recursos, la cual hacemos día a día desde hace muchísimos años sin haber faltado jamás a esa obligación y a ese trabajo. Es una figuración, ¿verdad? Pero de repente escucháramos una voz interior y fuerte que nos dice que el Maestro Jesús se nos hará presente. Y el Maestro tiene un presente espiritual por nuestro buen trabajo altruista que nos va a dar. Esta será una oportunidad inigualable y única en la vida, y una entre 10,000 millones de posibilidades de vivirla por los seres humanos, lo cual de hecho es muy seguro que se nos dé este presente por algo muy bueno que hicimos en alguna vida. Pero eso nos llevará simplemente a tener que dejar unas cuantas horas nuestra labor para ir inmediatamente a la habitación contigua, donde se nos dijo con antelación que se hará presente el maestro, ¿verdad? Entonces esto nos hace pensar, obviamente, que en esas horas que estarían dedicadas al maestro para recibir su bendición, sus presentes, etcétera, no nos sería posible por nada del mundo atender nuestro trabajo para aquellas personas que tendrán que esperar. Y nos ponemos a pensar, por un lado, bueno, pues sin problema, al fin que pues nunca hemos fallado en dicha labor y por unas horas pues no pasa nada, ¿verdad? Pero no podemos fallarle al maestro por nada del mundo. Además, la mayoría de las personas que estuvieran ante esa disyuntiva ni siquiera lo pensarían. Imagínense, hermanos, nuestra llamada del Maestro Jesús y para nosotros todo un privilegio que sería impensable desperdiciar. Pero por otro lado, podemos ser capaces, hermanos, de identificar realmente esa voz interior. ¿De dónde realmente viene esa voz? Y aquí haré una pausa. Como la mayor parte de todos aquellos a quienes se les formuló este mismo dilema, el 95% de ellos, hermanos, estuvieron de acuerdo en dejar lo necesario y acudir al llamado del maestro. Y muchos de ustedes que han de pensar, pues sí, dices, híjole, pues el maestro me llama, ¿no? Una oportunidad entre millones, ¿no? Todos sabemos que cada cual en el colectivo de la humanidad tiene un estado de conciencia distinto. Y ahora, con ustedes, hermanos, reflexionando lo anterior, con un recto discernimiento y yendo al interior de nuestro corazón, podemos identificar de dónde realmente viene esa voz. Yo no dejaría de hacer lo que estoy haciendo porque Jesús de todos modos estaría conmigo. Gracias. Perfecto. ¿Alguien más? Yo opino lo mismo que Salomón. No dejaría de darle al hambriento o buscaría la opción de darle al hambriento adelantando mi trabajo y yendo a ver a Jesús. Yo estoy de acuerdo con lo que han dicho mis compañeros. Yo, mi Actúen igual, sí. Perfecto. Bueno, hasta ahí, hermanos. Vemos, Okay. hermanos, que efectivamente Maya
La ilusión, con su sutil engaño, siempre está presente, no como obstáculo, sino como una herramienta a nuestro favor o para nuestro perjuicio. Solo está en nosotros, en nadie más, el deber de discernir en cada prueba de nuestras vidas y enfocándonos en la mente superior altruista y no en la inferior egoísta. Estas son exactamente las trampas que tanto los maestros de sabiduría ponen a sus discípulos como nuestro propio maestro interno nos pone ante sí. Es imperante recordar, hermanos, ante todo, que la pureza que acompaña a la realización de nuestro deber debe ser siempre libre de egoísmo personal, pero sobre todo encausada a la prioridad del bien común de los otros y no para alimentar nuestro ego espiritual. El mismísimo Maestre Jesús dijo lo siguiente: no descuidaos vuestro deber ante Dios, alimentaos a los desamparados, atender a los hambrientos y a los pobres con pan y conocimiento, y me estaréis alimentando a mí. Ten cuidado de no usar la espiritualidad como insignia para decorar tu ego. Y concluyendo, hermanos, pues nuestro deber, nuestra responsabilidad con mayor pureza es nuestra sincera renuncia a nosotros mismos, a todo bienestar propio que la mente nos muestre y que nos desvíe egoístamente, por más glorioso que parezca, incluso hasta de reunirnos con algún maestro de la jerarquía espiritual. Si hay un deber que cumplir que nos desvíe de atenderlo, y más si se trata de nuestro prójimo en infortunio, que tal decisión le fuese a causar un sufrimiento como la espera de recibir atención, así sea por hambre, por enfermedad o moral, que requiera de nuestro servicio en dicho momento, eso debe de ser prioritario. Hay varios pasajes bíblicos, hermanos, y hay un ejemplo en el Evangelio de Lucas, inclusive en el Lucas 13:11, exactamente, donde relata que en una ocasión los fariseos le exigían al Maestro Jesús a cumplir cabalmente con el día del descanso del Shabbat, y dice lo siguiente. Lucas 13:11. Y así Jesús fue acusado de violar el Shabbat al sanar a los enfermos. Y él respondió que el día de reposo fue hecho en deber del beneficio de la humanidad, no para su restricción, y que sanar era una obra de amor y misericordia. También argumentó que su padre trabaja continuamente y él mismo también, como un acto de servicio a la humanidad. En algunas ocasiones, Jesús utilizó ejemplos como el de recoger un animal caído en el camino o ayudar a un vecino para mostrar que el Shabbat no impedía las acciones esenciales para el bienestar de los demás. En resumen, Jesús defendió que el Shabbat no debe ser entendido como una prohibición absoluta de todo trabajo, sino como un tiempo para la reflexión, el descanso y el servicio a los demás, especialmente a los que sufren. Y bueno, pues la siguiente frase del día 26 nos dice lo siguiente. El deber del hermano es como el del labrador, abrir los surcos y sembrar el grano lo mejor que pueda. El resultado lo da la naturaleza y ella es la esclava de la ley. Bueno, hermanos, pues nos dice la maestra Blavatsky que nuestro más glorioso Dharma, o sea, nuestro mayor deber es alimentar a las almas, sembrando semillas con estos ideales. Y es menester nuestro ayudarles, transmitiéndoles estas altas aspiraciones para una vida más plena. Si no es hoy, que ellos puedan percibirlo, captarlo, no importa, porque esas semillas fructificarán y florecerán cuando les sea el momento propicio en base de su estado de conciencia, ni antes ni después. Esa es la ley. Muchas veces, pues pueden pasar días, semanas, meses o hasta años en que florezcan.
Toda semilla que cae al suelo tiene que florecer. Es una ley universal. Por eso, hermanos, es muy importante que todo lo que estudiamos juntos aquí y ahora, que compartimos con los demás, incluso que aunque muchos al principio no entiendan lo suficiente, el hecho es de que esos surcos ya se han formado en el inconsciente y en su mejor momento, esas semillas crecerán. Igualmente, una de las frases más célebres entre tantas del Maestro Jesús dice así: la verdad os hará libres. Y definitivamente, hermanos, todo conocimiento, todo aprendizaje siempre nos libera y aún más, mediante la comprensión profunda a través de nuestro discernimiento, viene consigo. ¿Y qué es lo que viene consigo? Bueno, pues el florecimiento de esas semillas, de los granos que fueron sembrados en nuestra mente, incluso por otras personas en cada una de nuestras vidas. Y como la ley de evolución nunca deja de operar, las va puliendo a través de cada experiencia de vida, de cada encarnación tras encarnación. Y aquí lo menciona el maestro KH, que la propia naturaleza sumida ante la ley se manifiesta por sí misma, porque toda causa tiene su efecto y todo efecto tiene su causa, y eso no tiene vuelta de hoja. En el versículo 148 de la voz del silencio nos dice lo siguiente: puedes crear en este día tus oportunidades para tu mañana. En el gran viaje, que es el ciclo total completo de existencias en una ronda, las causas a cada hora sembradas conllevan su cosecha de efectos, porque la estricta justicia rige al mundo y con poderoso alcance de acción que nunca se equivoca, aporta a los mortales vidas de felicidad o de infortunio, progenie kármica de todos nuestros anteriores pensamientos y actos. La voz del silencio. Tal y como lo menciona aquí HPB, toda causa conlleva su cosecha. Y como sabemos que lo que sembremos en otros y en nosotros mismos florecerá, bueno, pues eso es un hecho consumado. Por lo que es imperante tener siempre presente, hermanos, que todo deber conlleva una gran responsabilidad. Y esto porque existe una estrecha e íntima relación en lo que sembremos día a día para nosotros mismos y para los demás, puesto que todas las leyes, como aquí podemos darnos perfecta cuenta, están todas interrelacionadas entre sí y operan en el mismo momento, como la ley de evolución y la ley de karma. Cada uno recoge lo que siembra. Siembra trabajo, recogerás éxito. Siembra amor, recogerás alegría. Siembra vientos, recogerás tempestades. Si tu cosecha no es la que querías, en vez de despotricar y lamentarte, ¿por qué no te preguntas qué es lo que sembré yo ayer? Y bueno, pues vemos en la de abajo que dice así: no juzgues el día por la cosecha que has recogido, sino por las semillas que has plantado. Vemos en estos ejemplos, hermanos, la ley de karma operar en cada momento y en cada enseñanza del diario vivir. Y recordar en todo momento que cada pensamiento genera una acción benéfica o su contraria, y que a través del estudio, aunado a la literatura teosófica, con cada lección que recibimos de los maestros de sabiduría en el día a día, bueno, pues podemos ver con los ojos del alma que pues no deja de haber un solo momento sin que ellos continúen a través de los años, los siglos y los milenios incluso, sembrando semillas en nuestras mentes con cada frase, cada lectura y cada enseñanza. La frase del día 27 nos dice lo siguiente: el que quiera recibir instrucción superior ha de ser verdadero teósofo, de alma y corazón, no solo de apariencia. Y bueno, pues efectivamente, como aquí lo transmite el maestro KH, no solo en apariencia o por ser miembros ya nos convierte en teósofos, sino la puesta en marcha
Es decir, la práctica de lo que aprendemos de ellos en el diario vivir, que aunque muchas veces no es fácil, por lo menos procurar de efectuarla lo más posible. Y bueno, pues inclusive el hecho de hacer nuestro mejor esfuerzo en cada labor teosófica, en nuestra pequeña escalita donde hoy nos encontramos, siempre será un logro, un avance. Hay cada día y a nuestro alcance muchas oportunidades, hermanos, muchos desafíos, perdón, donde vislumbramos pues el campo de práctica, ¿verdad? Desde la casa, inclusive en la escuela, en el trabajo, en la calle, en el metro, en una infinidad de espacios para trabajar teosóficamente. Hay muchas oportunidades en el gimnasio de la vida donde estamos evolucionando. En cada instrucción de los grandes seres, como en las frases anteriores que estamos viendo, nos resaltan la importancia de fortalecer esas semillas, sobre todo para que florezcan, ¿verdad? Cuidándolas, regándolas, poniéndolas en práctica. De lo contrario, es como dejarlas guardadas en el closet, ¿verdad? Cada instrucción de los maestros que nos es entregada queda sembrada en nuestra mente y cada una debe de ser seriamente estudiada, con profundidad, reflexionarla y ponerla en acción. Es lo que más, en lo que más nos sea posible, ajá, pero sobre todo, hermanos, compartirlas con todos aquellos sedientos de ellas y nosotros, a su vez, bueno, pues hacernos una extensión del pensamiento de ellos, de los maestros, como una infinita cadena, sembrándolas en otros hermanos porque ellos a su vez la sembrarán en otros y los otros en otros y los otros en otros hermanos más. Dice el libro de los maestros y el sendero lo siguiente. Aquel que pone en práctica lo que verdaderamente aprende podrá hollar el sendero en un lapso más corto para entrar al discipulado, donde encontrará peligros en los caminos sinuosos. Pero como un niño inocente, caminará seguro, llevando consigo la pureza más limpia en su corazón y caminará seguro. Con toda seguridad e igualmente, hermanos, el discípulo, bueno, pues ha de llevar la visión interna en el maestro y su más grande y devota fidelidad con su deber, con ese compromiso al más noble, con amor y con honor en cada una de sus acciones. Igualmente nos menciona Leadbeater en el mismo libro lo siguiente. Todos cuantos se atrevan a solicitar su admisión como discípulos han de advertir la estupenda índole de las fuerzas y de la obra en que se hayan de empeñar y de la excelsitud de los seres con quienes se han de relacionar. Por muy poco que se comprenda la magnitud de todas esas cosas, se echará de ver por qué los adeptos no quieren emplear energía en un discípulo a no ser que conozcan que dentro de un plazo prudencial podrá añadir en recta dirección una poderosa corriente de energía en beneficio del mundo. Los adeptos están encargados de llevar a cabo el plan de logos del sistema y quienes de nosotros anhelen acercárseles han de aprender a conducirse igualmente y vivir tan solo para la obra. Quienes así lo hagan atraerán sin duda la atención de los excelsos seres, quienes les enseñarán a ayudar y favorecer al mundo, los maestros y el sendero. Y nos dice la frase del día 28, ninguno de nosotros debería poner en peligro una causa cuya promoción es un deber superior a las consideraciones del yo. Y bueno, pues yendo un poco más allá en lo que nos dice esta frase, hermanos, vemos que sutilmente, bueno, pues nos habla del valor. Desde siempre, aún oculto, ese valor interno en cada uno que lejos de temer a renunciar a las cosas vagas y frívolas de la mente inferior, con determinación nos encausa a otras superiores y de mayor relevancia, ¿verdad? Así, bueno, de esta forma va tocando las fibras de los que se van haciendo serios estudiantes de la sabiduría divina. Muchas veces hemos sentido como desde adentro
cómo nos viene y se manifiesta ese valor y dejamos de lado algún confort u otra distracción para realizar cierta importante labor teosófica. Incluso al entrar a alguno de nuestros estudios, clases o conferencias que nos encausan a cumplir con responsabilidades más eminentes, bueno, pues nos hacen incluso abandonar varios de nuestros grandes distractores de la mente inferior, como posiblemente ir a tomar un café, irse a un bar o irse al cine, en fin. Es considerable añadir, hermanos, que cada uno de nosotros ha sentido ese llamado. Es un llamado interno que nos llena en muchos sentidos. Esa afinidad inigualable que llegamos a tener con los hermanos y simpatizantes de las logias y que a veces no se tienen esas similitudes en común, tanto de pensamientos y aspectos con personas más cercanas. Y la causa de estar aquí reunidos es por un deber que tuvo la maestra Blavatsky con los maestros, por el valor que ella demostró de nunca haber renunciado ni siquiera con su más dolosa enfermedad para concluir lo que ellos le solicitaron con ella misma y con la humanidad, cuyo valor ante todas las adversidades que ella enfrentó nunca desistió y que defendió hasta el fin de su vida. La valentía, la fuerza, el honor y el deber fueron siempre poderosos aliados de la maestra Blavatsky y ella jamás puso en peligro las causas elevadas de las enseñanzas de los maestros, que ellos conocían y sabían que serían un camino a la perfección y evolución de la humanidad. A pesar de todo, ella nunca desdeñó ni antepuso ningún tipo de consideraciones de su propia personalidad para el deber superior que tenía y del cual fue elegida y honrada para poner en marcha, bueno, pues en ese momento y para la posteridad, los grandes conocimientos superiores de los maestros para el futuro de la humanidad. Así ella cumplió cabalmente y con su vida misma el cometido, llegando esa causa hasta nuestros días de muy diversas maneras. Hoy día cada uno de nosotros llevamos una gran responsabilidad desde donde estamos, ¿verdad? Por cada surco abierto y los que se abrirán en futuras vidas, y al ser nosotros recipientes donde se guarda una parte del conocimiento teosófico que llevamos de los maestros de sabiduría y de la maestra Blavatsky, nos convierte en guardadores de tesoros que debemos salvaguardar, compartir y ser un impulso que contribuya desde nuestro nivel, en nuestra pequeña escalita, ayudando al plan de evolución para contribuir con el plan de Logos, en la ayuda a la humanidad en su despertar. La causa de que este conocimiento que fue entregado a la maestra Blavatsky y ella a su vez le dedicara la mayor parte de su vida para dejarnos este legado para el desarrollo interno de los muchos seres buscadores de la sabiduría eterna, de los que hoy ya vemos en el mundo, es también una responsabilidad y sobre todo una responsabilidad, muy grande para todos nosotros. Y como dice la frase del día, es una promoción, un deber superior a las consideraciones del yo. La misma maestra Blavatsky nos ha relatado ejemplos de innumerables y sabios personajes de épocas antiguas, de cuando fueron puestos a prueba sus ciencias y su sabiduría, en bien del conocimiento colectivo. Pero fueron muchos de ellos perseguidos y blasfemados como ella misma, y a pesar de todo, jamás fue puesta la integridad, la sabiduría y el conocimiento elevado que ellos conservaron para fines de tipo de consideración personal. Incluso ni por vanidad espiritual, ni por lucro, ni por contravenir creencias religiosas de esa misma época, o por convenir a la misma ignorancia de los linchadores por salvaguardarse a ellos mismos y quebrantando su valor a las verdades arcaicas. Entre tantos héroes de aquella época, podríamos mencionar en esta ocasión a algunos muy conocidos por la maestra Blavatsky, como el propio Maestro Jesús, ¿verdad?
Apolonio de Tiana, Sócrates, Hipatía de Alejandría, cuyo único crimen fue pensar de manera diferente a la mayoría o desafiar las creencias establecidas. Y desde los tiempos antiguos hasta la era moderna, muchos pensadores y científicos se han enfrentado a la persecución, la cárcel e incluso la muerte por sus ideas. Estos individuos valientes desafiaron el estatus y pagaron un precio alto por su búsqueda de la verdad y el progreso. A través de sus historias podemos entender la lucha continua entre el conocimiento empírico y las creencias arraigadas, así como la importancia de defender la libertad de pensamiento y expresión. E incluso como los llamados filósofos del fuego, que realmente fueron verdaderamente valientes teósofos sabios y que nunca dieron un paso atrás en sus conocimientos, a pesar de que el conocimiento iniciático siempre fue y ha sido perseguido hasta nuestros días. Los filósofos del fuego, solamente para tener más o menos una idea, fue el nombre dado a los filósofos herméticos alquimistas y a los rosacruces de la Edad Media y estos últimos sucesores de los teurgos. Conocían los anales y la sabiduría arcaica, sus secretos y sus principios esotéricos, teosóficos y septenarios, tal como los del hombre y de toda materia. Jacob Boehme fue uno de ellos, así como un místico, un gran filósofo y uno de los teósofos más prominentes de la época medieval. Dice la maestra Blavatsky que fue un clarividente natural de un poder maravilloso. Y nos habla también de Roberto Flood, de los Saint-Martin. Fue también uno de los más famosos místicos rosacruces y un sabio conocedor de los secretos ocultos del fuego y sus vibraciones. Las gentes comunes que desconocían la literatura y la ciencia de la sabiduría filosófica, tanto como el clero, simplemente los calificaban y los desacreditaban como supersticiones y de cerebros desquiciados, debido a la ignorancia y al oscurantismo de esta época. Y así como ellos, hermanos, otros sabios fueron acosados y hostigados, y la mayor parte de los escritos antiquísimos de hombres increíblemente sabios pasaron al olvido y hoy ocultos en bibliotecas secretas. Y bueno, pues mucho de esto es lo que saben los maestros y que le entregaron a la maestra Blavatsky, por lo que podemos considerarnos que somos privilegiados en acceder a estos conocimientos, ya que todo tiene una causa y seguramente como buscadores que somos, sabemos que muy seguramente algo de esto nos tocó vivir en otras vidas. Y actualmente continuamos lo que quedó pendiente por aprender en nuestra eterna educación. Hoy día, bueno, pues no hay hogueras físicas, ¿verdad? Ni persecuciones, y los estudiantes tenemos la libertad de elegir y de aprovechar al máximo estos conocimientos que fueron motivo de muerte y tortura para muchos grandes sabios siglos atrás. Cuando, por ejemplo, Giordano Bruno expuso sus ideales, lo hizo sin temer, incluso en esa época, a las amenazas de la llamada Santa Inquisición, que estaba a la casa de hombres sabios y altamente letrados como él. Sin embargo, él nunca negó el conocimiento y siempre fue encarecidamente cuidadoso de no desvirtuar sus conocimientos de la sabiduría antigua, ni mucho menos de negarlos, aunque a veces el ego inferior, por temor a ser linchado, tampoco lo obligó a rendirse y poner en peligro verdades que serían olvidadas con los siglos. Su deber fue poner con valor titánico la teosofía en alto, defendiéndola y no poniéndola en peligro por dar la razón a otros. Y aquí unos detalles importantes de su vida. Giordano Bruno fue juzgado por herejía por la Inquisición romana, acusado de negación de varias doctrinas católicas fundamentales como la condenación eterna, la Trinidad, la divinidad de Cristo, la virginidad de María y la transubstanciación. La Iglesia no tomó a la ligera el panteísmo de Bruno, ni su enseñanza de la metempsicosis relativa a la reencarnación del alma. La Inquisición lo declaró culpable
y fue quemado en la hoguera en el campo de Fiori en Roma en el año de 1600. Nunca puso en peligro sus grandes conocimientos por amenazas en su contra, ni renegó de ellos. Su valor por la verdad lo condenó a muerte al defender la filosofía de la vida una como un todo y no admitir que la Trinidad fuesen personas. Y bueno, pues la frase del día 29 nos dice: créeme, discípulo mío, el hombre o la mujer que ha sido colocado por karma en medio de pequeños deberes, modestos sacrificios y es amante bondadoso, así mediante su fiel cumplimiento se elevará al más alto grado hacia el deber, sacrificio y caridad por toda la humanidad. Aquí nuevamente el maestro KH enfatiza lo que con anterioridad vimos y exalta esta acción de cómo el cumplimiento del deber familiar que por karma nos puso en esta encarnación es una gran prioridad, sobre todo en este camino que tenemos y en el cual se debe de realizar sin egoísmo y con la pureza interior, sin falsedad y sin deseo de reconocimiento. Tal compromiso que implique sacrificios por cumplir con los seres más cercanos que kármicamente nos tocó vivir, es indiscutiblemente una importante parte de la labor teosófica y un trampolín para el futuro trabajo con la humanidad. El día 30 nos menciona: es más meritorio cumplir el propio deber sin ningún ánimo de recompensa que estar tratando de sacar partido de las propias acciones. Y aquí podemos ver, hermanos, que todo deber debemos de recordar lo que el Señor Krishna nos dice en el Bhagavad Gita: diviniza tus acciones y ofrécelas a mí. Ajá. Cada deber, cada compromiso que es nuestro, es un regalo de la divinidad para ser efectuado con el mejor esmero. Igualmente, el hecho de cumplir cabalmente con cualquiera que fuere el compromiso que adquiramos, debe ser siempre efectuado gustosamente, con cariño, con calidad, de manera incondicional, como si lo estuviéramos realizando para los maestros de sabiduría. Asimismo, el Señor Krishna, en su enseñanza a Arjuna, dentro del campo de batalla del Kurukshetra, le muestra los secretos del Karma Yoga, es decir, el yoga del servicio, que lo llevará a la victoria, y explica claramente lo siguiente: toda acción debe ser observada, liberándola de todo acondicionamiento y egolatría, y una vez con voluntad, valor y atención en cada acción, podrá ser maniobrado el arco que sostenga la flecha con serena precisión hacia el centro del blanco, encauzando el pensamiento libre de egoísmo en dirección al deber y al servicio, sin desviar la vista en otra dirección que no sea yo, porque todas las acciones van hacia mí. De igual forma, el Señor Krishna dice que el servicio desinteresado es una herramienta esencial para dejar de preocuparse por la vida y la muerte, porque cuando ponemos nuestra mente, corazón y manos en el servicio desinteresado, nos olvidamos de nuestros dolores y las penas emocionales y físicas. Dice así: el Karma Yoga es un camino para alcanzar moksha, liberación espiritual, a través del trabajo. Es la acción correcta sin apego a los frutos ni manipulación por los resultados, la dedicación al propio deber y el esfuerzo al máximo, siendo neutral ante las recompensas o resultados como el éxito o el fracaso. En el Bhagavad Gita, Krishna enseña la importancia del cumplimiento del deber incondicionalmente, sin apegarse a los resultados. Este concepto, conocido como Karma Yoga, que es el yoga de la acción, enfatiza que uno debe actuar según su deber sin preocuparse por los frutos de sus acciones, ni por obtener ningún tipo de beneficio personal. Una cuestión habitual en la vida es si uno debe ser siempre amable con los demás de modo incondicional, incluso si eso implica sacrificar el propio bienestar. Y en la filosofía de Sri Krishna, el servicio desinteresado, o seva, nos muestra que toda acción hacia los deberes diarios
se refieren al deber puro en la práctica de servir a otros sin esperar nada a cambio, ni recompensa, ni reconocimiento, ni siquiera gratitud. Es una forma de expresarse, de compartir la propia existencia y energía en beneficio de los demás. Este concepto lo enfatiza Krishna a Arjuna, donde le indica que es el camino hacia la realización espiritual y la liberación del ciclo de nacimiento y muerte. Por otro lado, hermanos, en el contexto budista, el deber incondicional se refiere a la práctica de la bondad amorosa y la compasión, que implican el cultivo de deseos, pensamientos y acciones positivos hacia otros, hacia todos los seres vivos, sin la expectativa del beneficio personal, ¿verdad? Y así, esta práctica se centra solo en la labor del deber de uno mismo y del ajeno sin galardón alguno. Buda enseñó que el apego y el deseo, que son la base del sufrimiento, deben ser disminuidos a través de la comprensión de la interconexión de todas las cosas y el cultivo de la bondad amorosa. En la práctica budista, esta se manifiesta en el cotidiano cultivo de la labor, sin ningún tipo de retribución material, mental o espiritual, así como en la búsqueda de la paz interior y la iluminación para ponerla al servicio de todos los seres. La ética budista también enfatiza la importancia de la responsabilidad personal y la búsqueda de la sabiduría, que son fundamentales para la práctica del deber puro e incondicional. En resumen, el deber puro y leal en el budismo se refiere a la práctica de las paramitas, es decir, las virtudes, a la par de la acción benéfica que ha de manifestarse siempre en el cuidado por el bienestar incondicional de los demás. La vida resulta fácil para quien es arrogante y corrupto, pero laboriosa y plena de responsabilidades es la vida de una persona modesta que siempre busca la pureza, que es desapegada, humilde, limpia en su modo de vida y reflexiva, Dhammapada. Y pues he aquí una pequeña ilustración que con esta verdad que es y ha sido pronunciada desde tiempos inmemorables. Cuando hagas algo por alguien que nunca pueda pagarte, es cuando realmente vives. Y bueno, hermanos, pues el trabajo de todos los maestros solamente debe de hacerse con la pureza, el valor y el amor infinito a todos los seres. Y la última dice así, hermanos, día 31. El adepto es la rara fluorescencia de una generación de investigadores y para llegar a serlo debe obedecer el impulso interior de su alma, prescindiendo de las consideraciones de la ciencia o de la sagacidad mundana. Y bueno, pues creo que aquellos hermanos en verdad que son valientes, verdaderamente teósofos, hoy nos han mostrado a nosotros, los estudiantes, que tenemos el deber de estar siempre atentos para servir incondicionalmente, para llevar siempre consigo y en alto su conocimiento, sus enseñanzas, la sabiduría y el amor en nuestro corazón, que como un tesoro de diamantes espirituales nos legaron ellos, los grandes maestros, con infinito amor para nuestro desarrollo interno y sobre todo para impulsar el plan de Logos en la ayuda a la humanidad en su despertar. Y bueno, hermanos, pues aquí puedo decir que el don más grande hacia otros no es compartir nuestra riqueza, sino hacerles descubrir la suya. Siddhartha Gautama, el Buda. Paz a todos los seres y muchas, muchas gracias, hermanos, por su presencia y por escucharme. Gracias, hermanos. Y ahorita en el chat les voy a poner el link de la película que tiene que ver con este tema que vimos, que se llama Milagro de Amor. Fue un hecho real. Es una película turca bellísima, sucedió en los años 60 y verdaderamente son héroes y heroínas los personajes reales que están en esta película. Muchas gracias, hermanos. Gracias por estar conmigo. Buenas noches. Gracias, Rosy, por esta presentación llena de datos importantes
que tienen relación precisamente con las indicaciones de los maestros hacia los aspirantes al discipulado y que sirven como una guía para que los aspirantes puedan guiar sus pasos por ese sendero. Eso mismo habrá de servirnos a quienes pongamos atención y a quienes tengamos la intención, desde luego, de seguir esas instrucciones que son muy valiosas y cada quien, en los términos de sus capacidades desarrolladas, pues hará lo conveniente para que esto pueda suceder. Así que muchas gracias, Rosy, por tu colaboración, gracias por tu trabajo, que como siempre, pues nos das datos muy importantes que nos permiten eh, entender que son una especie de guía también para nosotros. Muchas gracias y gracias a todos por su participación, su presencia en esta exposición de nuestra querida hermana Rosy. Les recuerdo que la semana próxima, en esta hora, de 8 a 9 de la noche, tendremos la presencia del hermano Miguel Palacios, el cual nos contará detalles de su vida dentro de la Sociedad Teosófica y de manera también general, pues algunos fragmentos de su historia de vida. Así que los esperamos. Todavía tenemos tiempo para que haya quien desee manifestar algo a través de pregunta, opinión o pregunta, lo que ustedes gusten. Así que ahí está abierta la posibilidad. Adelante. María, adelante, por favor. Gracias, hermano Enrique. Yo quería decir, bueno, a mí me gustan mucho las pláticas de Rosy, siempre son muy ilustrativas y en esta ocasión me dejó, bueno, pensando mucho porque sabemos que en el cumplimiento del deber siempre tiene que estar aunado pues a esto de no tener ninguna necesidad de reconocimiento, ninguna necesidad de satisfacción personal, sino que debe ser de corazón voluntario y sin ninguna necesidad de retribución. Sin embargo, creo que ese es un gran reto humano que tenemos, ¿no? Porque no, aunque digamos que genéricamente lo podamos hacer, de pronto sí, cuando nos analizamos, descubrimos algún destello, ¿no? Algún destello de esa nuestra personalidad que se impone para, para buscar lo que no debemos buscar, ¿no? Eso, este tipo de satisfacción personal, ¿no? Ese era mi comentario, pero pues como siempre me gustó mucho. Gracias. Muchas gracias, mi hermana Bermari. Tienes razón. Eso ya es algo muy arraigado, sobre todo los occidentales, que pues yo creo que también han tenido que ver todas las doctrinas que se dan en Occidente, que es la judeocristiana, y que son muy diferentes a las doctrinas de Oriente, donde en Oriente generalmente se ofrece todo a la divinidad, y aquí siempre pues estamos, dame, 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 ¿no? Y pues desde niños y en generaciones, si tú te portas bien, Diosito te va a dar un premio. Entonces, eso se ha traído pues muy arraigado y siempre estamos esperando tanto del Padre, de Dios, de todo mundo un reconocimiento. Pero los maestros nos dicen que eso es una trampa que siempre se va a poner porque hay que trascenderla. Y no es fácil, nada fácil, pero pues definitivamente centrarse en hacer las cosas por amor al mismo amor, a ese servicio. No es nada fácil, pero yo creo que con el esfuerzo, viendo que todo va a ser dedicado a todos los seres, todo lo que se haga, dedicarlo, como dice el Señor Krishna, diviniza tus acciones, dedícamelas a mí, dedica, y como dice el Buda, todo lo que hagas, dedícalo al bien de todos los seres. Entonces, cuando nos viene ese pensamiento, pues yo creo que es tan hermoso que hasta pues se nos llega hasta olvidar ese que yo quiero algo para mí, ¿no? Porque es algo que se vamos a hacer verdaderamente con un amor que sea realmente legítimo.
creo que no hay cosa más hermosa que, más genuina que esa entrega a la divinidad y que todo lo que hagamos sea la divinidad, definitivamente. Gracias, mi hermana. Muy linda tu reflexión. Hola Rosy, muy buenas noches a Hola, mi Pati. todos. Espero que te encuentres muy bien. Oye, muchísimas gracias. Es muy bonita la plática que tú das. Y solamente quiero compartir con ustedes algo muy importante. Tú sabes que desde hace 3 años estoy dando servicio a lo que fueron a mis padres, ¿no? Desgraciadamente perdí a uno y ahorita me queda el otro, ¿no? Pero si tú me preguntas, a mí ha sido difícil nosotros como cuidadores, el hecho de poder restablecer esa parte de gratitud hacia nuestros seres queridos, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces sacrificas, en este caso yo sacrifiqué lo que sería mi trabajo, mi libertad, por dar ese servicio a ellos, ¿no? Que aunque te voy a decir una cosa, no es sacrificio, sino simplemente era un deber y una obligación que yo tenía. Pero sí llega un momento en donde dices, de repente, tú como cuidador dices, híjole, ¿dónde me estoy parada? ¿No? Cuando realmente las cosas que uno hace, pues, las hace por amor, ¿no? Cuando de repente tus hermanos pues no te apoyan en absolutamente nada, ¿no? Entonces la carga, desgraciadamente, es muy difícil para las personas que somos cuidadores de enfermos, ¿no? Porque llega un momento en que ese mismo cuidado que nosotros le damos a ellos, tú sabes que por energía, desgraciadamente ellos nos absorben una parte de esa energía y obviamente nuestra vitalidad baja de rendimiento. Entonces mi pregunta más que nada es, ¿cómo hacer que esa parte de tu ser interno no se desequilibre, ¿no? Porque hay muchos deseos, ¿no? Por ejemplo, desear tu libertad, desear tu trabajo, desear muchas cosas, pero pues al final de cuentas no lo puedes tener, ¿no? ¿Por qué? Porque pues tienes una obligación, un deber. Gracias, Rosy, y bonita tu plática. Gracias, Pati. Pues yo te puedo comentar lo que el maestro Cache le dice al señor Sinet. No, a lo mejor él, pues se sentía agobiado porque pues él casi pues me perdí de todo un año de tu clase, ¿no? Pero le dice, no hay deber más maravilloso del que estás haciendo. Y tiene tanto peso y tanto valor que inclusive más del que estuvieras fuera de ese apoyo familiar y estudiando para trabajar en ti mismo. Ese trabajo, precisamente lo que le dijo el maestro Cache a Sinet, que fue de verdad grande ese trabajo porque trabajó incondicionalmente por una causa que es una de las más importantes teosóficamente en la familia, sobre todo si tu mami requiere de esa ayuda, de ese apoyo por su enfermedad. Yo sé que a veces, como lo comentaba anteriormente en esta exposición, que a veces, aunque estén sanos, pero, ay, tengo que llevarla al súper o me quita tiempo. O sea, todo eso es parte de ese servicio. Y además recordemos que todo es impermanente, Pati. Esto no siempre va a ser eterno, pero es algo que se está quedando. Todo lo que hagamos, en, todo queda registrado en el universo, todas nuestras acciones. Y recuérdate que pues no nos vamos a llevar nada cuando dejemos el mundo físico, pero sí nuestras acciones. Y entre más bondadosas, entre más buenas sean, bueno, pues yo creo que es una forma de cumplir teosóficamente en esta encarnación con esos deberes. Y pues yo creo que lo que estás haciendo es el mejor trabajo ahorita, que a lo mejor te ofrecerían un super trabajo en una oficina con mucho dinero y todo, pero no se podría comparar con el trabajo que estás haciendo tan bello, tan incondicional, Pati. El ayudar a un ser, sobre todo tu mamá, un ser que te dio la vida, un ser que necesita de ti, que tú con todo amor lo estás haciendo, no tiene comparación. El mismo maestro Cache se lo dijo a Cinet. Entonces, pues te felicito, Pati, por ese gran corazón. Ya habrá un momento en que las mismas fuerzas del universo muevan para que tú tengas
oportunidades de un descanso lindo y todo, pero ahorita abócate y concentra todo tu corazón. Y no te preocupes de que si te chupa mala energía o algo, tú haz tu deber con amor. La divinidad siempre, déjale a la divinidad todo eso, porque cuando uno hace los actos por amor, no puede pasarte nada malo. Eso yo estoy muy segura. Gracias, Pati. No, gracias a ti por tus palabras, Rosy. Sí, mi Pati. Quiero agregar algo de lo que, y tratando de contestar de manera breve a lo que expresó Patti, yo diré, cuando hay resistencia, cuando hay conflicto, se pierde la energía. Entonces, en la última parte de la respuesta que dio Rosy, también está involucrado esto que estoy expresando, efectivamente. Si damos las cosas con amor, sin esperar nada a cambio, el universo responde, nos ayuda, el universo nos ayuda. Es decir, nuestro ser se pone en sintonía con la armonía universal y entonces no tenemos ningún problema. Pero si hay resistencia, entonces hay dolor. Cuando hay resistencia, hay agotamiento. Entonces reflexionemos sobre ese aspecto tan importante. Liberémonos, liberemos el amor, dejemos lo que fluya sin tener ninguna consideración de ninguna índole, simplemente que fluya el amor, eso es todo. Porque si mentalizamos el amor, entonces ya no es amor, es intelectualizar el servicio y eso ya no es amor, eso es condicionamiento. Entonces, seamos cuidadosos a la hora de dar. Generalmente, con nuestros seres queridos, pues hacemos este tipo de obras, pero no debemos tener ningún obstáculo delante, simplemente hay que permitir que el amor fluya, eso es todo. Y si nosotros nos disponemos a ser instrumentos del amor, entonces hagámoslo de todo corazón, eso es todo. Gracias, Enrique. Ahorita lo que mencionaste me llamó mucho la atención porque efectivamente en uno de los escritos que yo encontré hace mucho tiempo, y no mucho, pero de Manjushri, uno de los discípulos de Buda, siempre les decía a Sariputra y varios de los discípulos de Buda, ¿cuál es la mejor actitud del discípulo? Y todos guardaban silencio y decía, ¿cuál es la mejor actitud del discípulo? Y uno por allá decía, la no resistencia. Nunca se me olvida. Excelente, excelente frase de Manjushri, discípulo de Buda. La no resistencia. Perfectamente eso que dijiste. Muchas gracias, Enrico, porque me lo recordaste. Buenas noches. Yo nada más quiero felicitar a Rosy por su brillante exposición, como siempre. Y nos deja tarea para seguir estudiando teosofía y seguir avanzando poco a poco. Pero gracias a la enseñanza de Rosy y su constancia para que aprendamos más y más. Rosy, muchas gracias y te felicito por tu brillante exposición. Gracias, Rosy. Gracias a ti, mi querido Andrés. Y pues ahora sí que no es mía, es de los grandes maestros, solamente compartimos con mucho amor. Gracias, mi querido Andrés. Bien, adelante, Salomón. Sí. Bueno, Rosy, como siempre, pues tus exposiciones muy amplias y muy entendibles. Muchas gracias. Oye, Rosy, me quedé pensando cuando mencionabas lo de toda causa tiene un efecto y todo efecto resulta por una causa. Y hablaste mucho de la semilla, del sembrador. Y me quedé pensando mucho en cómo es que los grandes seres que están al pendiente de la humanidad no están también al pendiente del campesino que siembra, pero no siempre cosecha, porque a lo mejor no le llueve
o a lo mejor le llueve demasiado y no comen. Y lo digo por experiencia porque un año completo allá en mi tierra no llovió y entonces no comimos más que tortilla, chile del molcajete y leche, ni siquiera frijol. Entonces yo digo, bueno, ¿y por qué hay por qué no hay un poquito más de misericordia de parte de estos seres que están al pendiente de la humanidad? Porque en realidad hay casos tan fuertes que la verdad no puede uno tomarlo tan a la ligera, ¿no? Nada más, Rosy, muchas gracias y excelente exposición. Gracias, mi querido Salomón. Bueno, yo lo que me refería primeramente respecto a las semillas es aquellas semillas que se siembran en nuestras mentes, no en realidad a la vida física que llevan estos granjeros, estas personas que se dedican a ese trabajo. Bueno, primeramente recordar, mi querido hermano, que hay leyes. Los maestros no pueden hacer tarea de nadie. Todo eso es por karma, porque karma no deja de operar tanto en un país, hay karma planetario, de país, de ciudad, de pueblo, de familia. Entonces, muchas veces yo definitivamente no creo que muchas veces, más bien es por karma. Eh, Inclusive se dice en una ocasión hace muchos años, en un estudio me acuerdo que me decían, es que a lo mejor se oye muy terrible lo que te voy a decir, me decía un maestro, pero por ejemplo, la gente que vivió dices, pero pues la gente tan buena, inocente, que murió en la Segunda Guerra Mundial, todo es karma. Tú no sabes si todos ellos tuvieron, en toda la historia de otras encarnaciones, hubo matanzas, hubo guerras, siempre las ha habido, ¿no? Entonces, muchos de ellos pues criaron ejércitos para ir a matar a muchas personas, ¿no? Y ahora les tocó, ¿no? O sea, todo se tiene que compensar en muchas formas, ¿no? Y lamentablemente, bueno, pues aquellas personas que se quedan así, se dice de una historia de que había un hombre muy rico y que tenía haciendas y era rico, pero tenía muertos de hambre a su gente, no ni siquiera les pagaba. Y bueno, pues se dice que posteriormente en una encarnación, bueno, pues una persona que tenía una pobreza tremenda, inclusive nació con una joroba que era porque él azotaba mucho a sus mineros y no les daba de comer, ¿no? Entonces, si no hay para esa familia en especial o ese poblado en especial el sufrimiento, hay mucho sufrimiento y no hay la alimentación, es que pues siempre, acuérdate que nada es al azar, no existe el azar, todo tiene un plan divino. Y como dice, como creo que dice en la Biblia, ¿no? No se mueve la hoja del árbol sin la voluntad divina. Entonces, todo, absolutamente todo tiene karma. Nada es porque hay un Dios malo que nos mandó de que no comes porque, y los maestros no pueden hacer nada y no pueden ser misericordiosos. Simplemente ellos no pueden hacer nada. Nosotros somos los únicos responsables de que nuestra vida sea miserable o maravillosa. Somos los únicos. Y si en esta vida es así y decimos, ay, pero ¿por qué a mí? Si yo soy buena persona, pero no sabemos qué clase de cosas hicimos en la encarnación anterior para que hoy estemos recogiendo lo que sembramos. No hay vuelta de hoja. Karma no deja de operar. Podría haber otra explicación. Es la única que yo podría encontrar un poquito más asequible. No sé si Enrique pudiera comentar algo al respecto, pero yo entiendo de esa forma de que todos estamos en el lugar correcto donde tenemos que estar, kármicamente por esto. Obviamente podemos ir modificando algunas cosas con nuestro esfuerzo, con nuestro servicio y todo, pero hay un karma que no se puede mover. Y bueno, eso es lo que yo te podría decir. No sé si Enrique quisiera comentar algo al respecto. Pues muy breve, ya justamente pensé en lo que tú ya expresaste, ¿sí? Los maestros son la representación, son la manifestación del amor puro, del amor altruista, de la misericordia, de la compasión, pero no se puede otorgar, digamos, para salvar a alguien que tiene que cumplir con su cadena kármica, su responsabilidad. Entonces, los maestros solamente están están emanando de su ser energías amorosas y eso es lo que nos ayuda a sostenernos, porque si no sufriríamos más todavía, pero no pueden
no pueden específicamente estar vigilando y decir, a ver, en esta región no está lloviendo, vamos a hacer que llueva, o vamos a, a cambiarles la percepción emocional o mental a las personas para que no sufran, porque entonces estarían interfiriendo en el karma de esas personas y eso no está permitido. Tú lo dijiste muy bien, existen leyes que cada individuo tiene que cumplir porque tiene que responder precisamente por lo que hizo en el pasado. Tú ya lo dijiste todo, Rosy, solamente Un es muy ejemplo breve. inclusive más, viéndonos algo más fácil. La maestra Blavatsky estaba ya muy, muy enferma y los maestros hasta le dijeron, hay que continuar terminando la doctrina secreta o llegar hasta donde se tenga que llegar. Tú decides, pero no vamos a curarte ni te vamos a echar ahí el pasta cadabra para que te sientas mejor y vas a seguir como estás porque es algo que tienes que vivir. Y ella dijo, yo le entro al toro. Entonces ahí ni siquiera ellos pudieron aminorar le dijeron que el dolor y la enfermedad iba a continuar, porque es algo que ella tenía que experimentar. Y ella estuvo con toda la decisión de decir, no, pues ahí te ves, bye bye. Y sin embargo dijo, yo lo voy a hacer. Entonces, pues hay cosas que nosotros tenemos que cumplir. Lo que karma pues nos pone es algo que tenemos que cumplir, no hay de No otro. no es que karma nos pone, es que nosotros movimos las causas Exactamente, las y vamos a movimos. cosechar Exacto, los efectos. ¿Sí? correcto, Sí, exacto. así es. Bueno, pues muchas gracias. Oye, Rosy, te encargo en la película, por Ya favor, la gracias. puse en el chat, Carito bueno. la puede volver a compartir, ahí la puse en el link, está en YouTube. Veanla, Ok, perfecto. verdaderamente es un ejemplo de amor, pero extraordinario. Muchas gracias. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Entonces, pues bueno, ahora sí que cumpliendo con su parte de amor incondicional en ese servicio, precisamente, que pues bueno, de alguna manera está ofreciéndonos a todos y pues bueno, yo también se lo agradezco mucho. Y pues ahora sí que aquí estamos presentes, aquí estamos pendientes y pues gracias a todos por ser y estar. Gracias, Peter. Gracias. Muy bien, pues muchas gracias a todos. Nos vemos la próxima semana.